hermano. Amén. Vamos a pasar al estudio de esta mañana. Yo quiero suplicarles, hermanos, en el nombre del Señor y para bien de nuestras almas, que pongamos atención a lo que vamos a decir en esta mañana. Que nos concentremos, hermanos. Si usted lo considera necesario, pues tome nota, para que en la casa vaya a corroborar lo que en esta mañana pues vamos a decir, ¿verdad? Vaya a repasar, ¿verdad? Quizá, y pues que le quede muy afirmadito la lección que nos corresponde estudiar en esta mañana. Quiero hacer un recordatorio breve, ¿verdad? De 2 minutos. El domingo anterior hablamos, el tema del domingo anterior fue Jesús es Dios. Ese fue el tema del domingo anterior. Lo dividimos en 2 puntos. Primero dijimos, en el punto A, Jesús es Dios. Repetimos lo que dice el tema. Y en el punto B, hicimos una pregunta. Para el punto B, lo que hicimos pues fue esta interrogante. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Eso fue lo que dijimos. El tema para esta mañana tiene como parte principal una palabra de 2 letras. Vamos a hablar de la fe. Y se llama el tema fe, la respuesta del hombre a Dios. Así se llama el tema para esta mañana. Fe, la respuesta del hombre a Dios. Solo quiero recordarles algo, hermano. Esto ya lo sabemos, pero les quiero recordar. La fe fácilmente se puede confundir con la superstición. Nosotros vamos a hablar de la fe, no vamos a hablar de superstición. Hay una hebra muy delgada, ¿verdad? Entre la una y la otra cosa. Por ejemplo, yo he escuchado a las personas que dicen, la fe te valga. Y de hecho, hermano, a diario, nosotros en alguna medida aplicamos la fe en nuestras actividades diarias. Desde la mañana que salimos para nuestro trabajo, ya sea que hagamos uso del transporte público o que Dios nos haya bendecido con nuestro transporte, pues confiamos de que esa máquina nos va a llevar hasta donde vamos. Ponemos la confianza en que vamos a llegar en esa máquina seguro. Cuando vamos, por ejemplo, en nuestros hogares, a hacer las diferentes actividades a las que nos dedicamos, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, encendemos, ¿verdad?, la cocina para poner los alimentos. Confiamos, ¿verdad?, de que las cosas nos van a salir bien. Quizás cuando en esta situación, ¿verdad?, que pues el clima o las enfermedades se hacen más frecuentes, a veces tenemos que usar el medicamento y confiamos que el medicamento va a ser efectivo. Entonces, en alguna medida, pues, siempre ponemos en práctica, de una o de otra forma, ese hecho de la fe, que puede admitir un sinónimo o varios sinónimos, pero podemos decir que la fe es confianza también. Pero en esta mañana, hermanos, vamos a hablar de la fe salvadora. La fe salvadora. Y como ya hemos dicho, hermanos, la fe requiere de un sujeto y un objeto, la fe salvadora. ¿Ah? En este caso, ¿verdad?, el sujeto somos nosotros. Eso somos, el sujeto. Pero el objeto es nuestro Señor Jesucristo. En Él ponemos la fe. Y yo quiero que leamos un pasaje, hermanos, rapidito, porque como nuestra norma de vida es la Biblia, y nosotros hacemos lo que la Biblia dice y creemos lo que ella dice, para dar firmeza a lo que dice el nombre del sermón, quiero pedirle que busque un pasaje que se encuentra en el libro de los Hebreos, o en la carta a los Hebreos. Hebreos, usted sabe que Hebreos está ya al final en la Biblia. Llegamos a Apocalipsis, ¿verdad? Y si le damos hacia atrás, vamos a llegar a Santiago, ¿verdad? O las epístolas de Pedro. Luego vamos a llegar a Santiago y más atrásito llegamos a Hebreos. Allí entre Tito, ¿verdad?, y Santiago está Hebreos. Y mire lo que dice Hebreos.
Porque ya dijimos, hermanos, vamos a hablar de la fe salvadora. ¿Ah? Dice Hebreos en el capítulo 12. Solo vamos a leer los versículos. Quizás el versículo número 12, hermano. 12, versículo número 2 de Hebreos. ¿Qué dice el pasaje? Correcto, así dice. Puesto los ojos en Jesús. ¿Y qué dice de Jesús el pasaje? El autor y consumador de la fe. ¿Ah? Así dice. Puesto los ojos en Jesús, porque vamos a hablar de la fe salvadora. El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué aprendemos en este pasaje? Que de la fe salvadora, Cristo es autor, es decir, el que la forma, el que la inicia, pero también el que la finaliza, es el consumador de la fe. Entonces, cuando hablamos de la fe salvadora, no podemos hablar de otro protagonista más que de Cristo Jesús, porque Él es el autor y es el consumador de la fe salvadora. Yo quiero ponerle una ilustración que pienso, hermanos, que nos puede servir durante el desarrollo de lo que vamos a decir. Tal vez no va a ser tan efectiva como tuviese que ser. Resulta, tal vez ahí pues en la televisión o en la computadora, en el YouTube, y si nunca lo ha visto, hermano, ahora que llegue a la casa, vea esto. En Norteamérica, entre Canadá y los Estados Unidos, hay un río que se llama el río Niágara. Y en el río Niágara hay unas cataratas majestuosas. Yo solo estoy repitiendo lo que he visto, yo no conozco, hermano, pero veo ahí la internet, las fotografías. Es un sitio turístico, las cataratas del Niágara. Tienen una amplitud de 1000 metros, al menos algunas partes, una amplitud de 1000 metros, estamos hablando de 1 kilómetro, y una caída aproximadamente, puede ser varía, ¿verdad? Pero una caída de 54 metros. Resulta que en ese lugar, un hombre, de esos que le llaman alambristas, hacía algo. Usted sabe que la gente siempre anda tratando de ganarse las cámaras, pues, y ganar la atención, fama y lo que sea. Y el hombre, un alambrista, un equilibrista, con una carreta, pone un alambre de un extremo hasta el otro extremo de las cataratas del río Niágara. Y con una carretilla, se atraviesa el alambre. Y eso se llena de gente y la gente lo ovaciona, ¿verdad? Y le da aplausos y complica más las cosas porque le pone un saco con arena o con alguna cosa y atraviesa el alambre y la gente emocionada, ¿verdad? Grita la gente y contenta viendo el acto que hace el hombre. Y el hombre pregunta: ¿creen que lo puedo hacer con alguien, con una persona sobre la carretilla? Y todos gritan sí, ¿verdad? Sí. Y el que más hinchaba de esta vena para decir que sí, le dijo el hombre que hacía el acto: véngale, lo voy a subir. Y el hombre agachó su cabeza, ¿verdad? Sí, el hombre agachó su cabeza y se fue. Hermanos, la gente dice creer. Una cosa es creer, hermano. Tener, hermano, una manera de creer, pero a nivel de la cabeza, en el pensamiento. Así como creemos, ¿verdad? Por ejemplo, que al llegar, pues me voy a sentar en la mesa y me voy a comer un plato de sopa, yo no sé, con lo que Dios le haya provisto a usted. Pero esa forma de creer, o la forma de creer de los estudiantes. Yo le hago una pregunta a un estudiante y él responde porque él cree que así es la respuesta. Pero no es esa forma de creer. La fe no obra así. Yo quiero, como parte de nuestra introducción,
de lo que estamos diciendo en esta mañana, quiero leer una parte, o quiero repetir una parte que dice así. Ponga cuidado a eso. Dice, mire, nuestro tema es fe, la respuesta del hombre a Dios. Es decir, que lo que Dios espera del hombre es eso, que ejerza fe. Y dice, Jesús hizo toda la obra necesaria para salvar al hombre de sus pecados. Sin embargo, antes de poder experimentar los beneficios que Dios ha provisto por medio de la muerte de Cristo en la cruz, Dios quiere que creamos, es decir, que confiemos en Jesús y lo que Él cumplió por medio de su muerte. Quiero suplicarle, hermanos, para poder sustentar este pensamiento, que busquemos un pasaje en la epístola a los Gálatas. Ya sabe usted que Gálatas se encuentra siempre en el Nuevo Testamento. Como revisamos Hebreo, le damos para atrás. Y tal vez llegamos a las epístolas a los Corintios, y después de Corintios sigue Gálatas. Sí, en Gálatas, antes de Efesios, Gálatas, en el capítulo 2 y el versículo 16, dice así, mire. Gálatas 2:16, para poder sustentar lo que hemos dicho. Dios quiere que creamos, que confiemos en Jesús y lo que Él cumplió por medio de su muerte. Entonces dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y todos recordamos lo que dice el pasaje de Juan 3:16, hermano. Juan 3:16 es el evangelio en síntesis, es el evangelio en una cáscara de nuez. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué dice la segunda parte? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y qué dice después? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, oiga bien esto. Existen más de 160 versículos solo en el Nuevo Testamento que declaran que la única condición para recibir la vida eterna es por la fe en Jesucristo. La única condición para recibir la vida eterna es por la fe en Jesucristo. Buscamos el Evangelio de Juan, que es bien fácil encontrarlo. Es el último de los 4 evangelios, antes de Hechos de los Apóstoles. Y dice en Juan, capítulo número 1 y el versículo 7. Juan 1:7. Leamos mejor, hermanos, el capítulo 3 y el versículo 18, siempre de Juan. Juan 3:18. También podemos leer 1:7, pero por el tiempo, hermanos lindos, vamos a leer Juan 3:18. Y dice así: el que en Él cree, ¿quién es ese sujeto? Ese Él. ¿Quién es el Él? Es Cristo. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué le pasa? Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree. Pero no el creer como el estudiante, sino como el creer de aquel que quería que se subiera en la carretilla. Pues si cree, pues que se suba. Ahora, versículo 3, capítulo 3:18. ¿Qué dice el capítulo 5:24? Ese capítulo, ese pasaje es lindo. 5:24. Ya lo saben ustedes de memoria. De cierto os digo, el que oye mi palabra, lo que estamos haciendo, hermano, y cree al que me envió, ¿qué le pasa? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y finalmente, hermanos, ahí a la par, 6:29, siempre de Juan. Respondió Jesús y les dijo:
esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, fe es sinónimo de confianza. Fe, en alguna medida, es la mano por la cual alcanzamos y aceptamos la vida eterna, ofrecida gratuitamente en Jesucristo. Y leamos otro pasaje que se encuentra delante de Juan, ahora en Primera de Corintios. Ahora sí, nos vamos para adelante, vamos a llegar a Hechos, Romanos. Y cuando lleguemos ahí a Corintios, Primera Corintios, leemos el capítulo número 1 de Primera Corintios y el versículo número 21. ¿Qué dice Primera Corintios 1, 21? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por medio de qué? Por la locura de la predicación. Ya sabemos, hermanos, que para muchas personas lo que nosotros hacemos es pérdida de tiempo, es locura. Sí, hermano. Qué equivocada está la gente. Hermanos, ya ustedes lo saben. Yo soy un empleado público. Yo tengo mucho que hacer, hermano. Tengo trabajo que preparar para mañana. Tengo una familia que atender. ¿Estaré yo aquí perdiendo mi tiempo? No, hermano. Yo estoy aquí porque estoy en la parte más importante de mi vida. Si de aquí a mañana el gobierno decide quitarme el trabajo, pues algo me va a dar el Señor. Yo sé forrar de esas sillas, hermano. Yo sé hacer traducciones, hermano. De algo voy a vivir. Pero la palabra de Dios, hermano, la vida eterna, mi seguridad eterna, es lo más importante para mi vida. Ahora, hermano, yo quiero que usemos una ilustración para sustentar todo lo que hemos dicho. ¿Y cuál es la ilustración que vamos a usar con relación a la fe que salva? Vamos a usar el ejemplo de un patriarca. El ejemplo del patriarca Abraham. Y ahora sí nos vamos a detener un poquito bastante en un solo libro. Nos vamos a detener, como estamos en Corintios, vámonos para atrásito. Exactamente, el libro que está antes de Corintios, Primera Corintios, es Romanos. La epístola a los romanos. Y allí vamos a estar trabajando un buen ratito. El ejemplo de Abraham. ¿Qué podemos hablar o qué podemos aprender del ejemplo de Abraham? Quiero pedirle, hermanos, que busquemos específicamente el capítulo número 4 de Romanos. Romanos 4. Vamos a ver cómo es que obra la fe en una persona. Vamos a aprender de este hombre, de este patriarca. Dice Romanos capítulo 4. Ahora, quiero decirles esto, miren, hermano, esto es lindo. Resulta que el capítulo 4 de Romanos, en la versión Reina Valera de 1960, se llama precisamente así. Se llama el ejemplo de Abraham. Pero a la par, yo tengo una versión, tengo una traducción de la versión NBI. Y este mismo pasaje en esa versión se llama Abraham justificado por fe. Así se llama. Abraham justificado por fe. Ahora, yo quiero primero, hermano, que veamos el contexto de este pasaje. ¿Por qué es que nos sirve este pasaje para ilustrar, para hablar de la fe salvífica? ¿Por qué es que nos sirve? Primero revisemos el contexto de este pasaje. El miércoles, hermano, en la enseñanza del miércoles veíamos algo. Veíamos que una cosa, algo que el diablo hace es, porque dijimos esto, que el diablo sabe la Biblia. Claro que la sabe. Pero entre otras cosas que dijimos que hace el enemigo, la saca de contexto. Sí, la roba, ¿verdad? Roba. La usa para atacar. Aprende la Biblia para atacar, para contradecir, hermano. Para generar fricción, roce con los creyentes. No, ¿verdad? Nosotros aprendemos, sabemos la Biblia, la memorizamos, hermano, para salvación. Ahora, el ejemplo de Abraham es interesante, pero vamos a contextualizar. Dice, hermanos, primeramente, capítulo 4 de Romanos, versículos 1 al 3. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Dice el versículo
Número 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, bueno, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3. Hermano, el versículo 3 es coyuntural. Porque ¿qué dice la Escritura? Mira lo que dice, hermano. Creyó Abraham a Dios. ¿Y qué pasó? Y le fue contado por justicia. Ahora, digamos algunas cosas. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? De Romanos capítulo número 3. Hermanos, la respuesta aquí mismo se encuentra. Pero si queremos, hermanos, quizá encontrar una respuesta más de peso, aquí mismo, en el mismo capítulo número 4, el versículo número 21, dice así. Capítulo 4, versículo 21. ¿Ah? Dice: plenamente convencido de que era también poderoso. Está hablando, hermano, de Abraham, plenamente convencido de que el que le había prometido era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Es decir, hermano, este versículo nos hace ver esto, de que Abraham tuvo la convicción de que la promesa de Dios era infalible, de que era cierta, de que iba a suceder. Lo que la promesa, pues, lo que Dios había dado en promesa a Abraham. Ese es el contexto. De que no es la salvación por obras, sino que es por fe. Ahora, el versículo 2 dice así, siempre del capítulo 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ahora yo quiero que pensemos en esto. ¿Qué tipo de obras? ¿A qué obra se refiere? Porque yo quiero que entendamos, hermano. ¿A qué obra se refiere? Pues sí, porque al fin y al cabo una obra, hermano, puede ser, por ejemplo, un trabajo. Por ejemplo, los hermanos vinieron a hacer esta obra, este trabajo, para tener bonito el santuario para la hora del culto. Pero ¿a qué obra se refiere el versículo 2 en la primera parte? ¿Qué dijimos el miércoles, hermano? ¿Cuál es el mejor comentario de la Biblia? La misma Biblia. Sí, el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. Entonces, ¿qué vamos a hacer los creyentes? Recurrir a la misma Biblia para que nos aclare lo que ella dice. Entonces, cuando en el versículo 2 del capítulo 4 de Romanos dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿a qué obra se refiere? Le quiero suplicar que veamos siempre en este capítulo. Le dije que este va a ser nuestro trabajo, este capítulo 4, para que averigüemos a qué tipo de obra se refiere. Veamos lo que dice el versículo 9. ¿A qué obra se refiere? Versículo 9 dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Quiero decirle algo, mi hermano, para que entendamos eso. El capítulo número 17 del libro de Génesis dice, hermano, dice que a Abraham primero se le hizo la promesa. Dios le prometió hacerlo parte de una multitud. Y hasta después, en el capítulo número 17, Abraham se circuncidó. Es decir, que la circuncisión no fue un requisito para la promesa. No. Todos sabemos qué es la circuncisión, hermano. ¿Ah? Dios a los hebreos les mandó, a los padres hebreos, les mandó a que circuncidaran a sus hijos, a los hebreos, a los judíos.
Como señal del pacto que él hizo con Abraham, los judíos circuncidaban a sus bebitos cuando cumplían 8 días de nacidos, como lo dice la misma Biblia. La circuncisión en el idioma griego, hermanos, en el Nuevo Testamento, la palabra para circuncisión es peritome. ¿Ah? Ya sabemos eso, hermano, de que el prefijo peri es alrededor, tome es un corte. Y ya sabemos de que la circuncisión literalmente es un corte que se hace al prepucio del órgano viril de los niñitos. Esa era la circuncisión. Usted ya lo sabe, pero solo lo estamos recordando. Una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, pero yo les repito, esto es lo importante. A propósito, hermano, muchos judíos ortodoxos todavía practican la circuncisión y los médicos dicen que por cuestiones profilácticas de enfermedades hay niños que les hacen ese procedimiento. Pero bueno, repito eso. Abraham primero recibió la circuncisión y después, es decir, primero recibió la promesa y después hizo la circuncisión. Sigamos con el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, oiga, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Estamos ahí nosotros, hermanos? Allí estamos, hermanos. Gloria al Señor. A fin de que también a ellos la fe les sea contada. ¿Por qué? A nosotros, hermanos. Y dice el versículo 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahí está. Entonces, cuando dice acá, en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿a qué obras se refiere? A las obras de la ley realizadas por medio de la circuncisión, lo cual era un rito probatorio de su fe a Dios. Era un rito probatorio o una práctica, una obra. Ahora, hagamos una aplicación. Estamos en lo mismo, hermano. La fe ya no es por obras. A Abraham se le mandó, o Abraham practicaba una obra, llamémosle, hermano, una obra religiosa. Alguien puede pensar que tal vez con una obra moral puede alcanzar la salvación. Pues Abraham no alcanzó la salvación por una obra religiosa, por un rito religioso como era la circuncisión. No. Alguien puede pensar, ¿qué tal una obra moral? Tampoco. ¿Qué tal una obra humanitaria? Tampoco. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Alguien podría decir, hermano, entonces yo voy a practicar la filantropía. Me voy a convertir en un hombre dadivoso, en un hombre generoso. Voy a dar de mis bienes, voy a repartir para el necesitado. Allá oigo una iglesia en San Salvador, que yo no sé cuánto es lo que donan a un hospital para... Hermano, no estamos diciendo que está mal, pero si alguien cree que por medio de eso va a adquirir salvación, no, de acuerdo a la Biblia, no por obras, le dijo Dios al apóstol. Y ya lo vemos acá. ¿De qué obras habla Abraham? Obras religiosas. Por eso ya lo dijimos y lo repetimos. Si alguien cree que el bautismo es para salvación, no es para salvación. Ni el bautismo por aspersión, ni el bautismo por inmersión, no es para salvación. El bautismo no salva. Ya lo dijimos. Yo le pregunto, ¿el ladrón de la cruz tuvo tiempo para bautizarse? Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ya hemos comentado que en ese pobre, hermano, ni su mamá creía. Es la verdad. ¿Qué pudo haber dicho la mamá del ladrón colgado de la cruz? Si se está ahí por sinvergüenza, porque hay gente que es honesta. Ahora es que hemos caído a una moda, hermano, que las mamás salen corriendo detrás de las autoridades a arrebatarle a los pícaros. Pero si la mamá era honesta, ese por malvado está colgado. ¿Y qué le dijo Cristo?
hoy estarás conmigo. Allá lo vamos a ver. Yo tengo ganas de conocer a hermano. Y si hay uno que quiero conocer, es a ese ladrón. Sí, hermano, yo quiero conocer a ese ladrón. Por supuesto que quiero ver el rostro de Cristo principalmente. Entonces, ¿a qué obra se refiere? A obras, hermanos, que la ley requería. Ninguna obra, ni obras religiosas, ni obras espirituales, nada sirve para la salvación. Versículo 3. ¿Cuál es la base de la justificación de Abraham? El versículo 3 es amplio y rico en teología, hermano. Y ya hemos estudiado una palabra que ya la vamos a mencionar. Dice el versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Mire qué lindo, hermano. Si usted quiere, subraye esa, aunque sea solo la frase después del signo de interrogación, después del cierre del signo de interrogación. ¿Qué dice la Escritura? Y allí está la declaración. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Quiero recordarle esto. Le pregunto, ¿Abraham vivió bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la ley. No, hombre, si la gracia vino años después de Abraham, miles de años después de Abraham. La gracia vino con la venida de Cristo. Pero Abraham vivió bajo la ley. Y bajo la ley dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, vamos a recordar una palabrita que ya hemos estudiado. Cuando dice ahí la Biblia en el versículo 3 de que Abraham creyó, tuvo fe, tuvo confianza, depositó su confianza en Dios y que eso le fue contado por justicia, le quiero recordar esto. Esa expresión le fue contado, en el idioma griego se lee logizomai. Ahí se lee, así se lee. ¿Y qué quiere decir eso de que le fue contado? Quiere decir que le fue acreditado. Por ejemplo, muchos empleados, hermanos, ya no es como antes. Yo recuerdo que antes a los empleados, por ejemplo, los empleados del Ministerio de Educación, los directores andaban de grado en grado dejando los pagos a los profesores. Hoy no. Hoy nos exigen algo, que los empleados del Ministerio de Educación tengan una cuenta bancaria. Y cuando se llegue el día de pago, el pagador o las entidades pertinentes hacen los depósitos. Y uno, hermano, cuando va a revisar ahí su cosa, ahí en la máquina del banco, uno ve que le ha sido depositado. Esa palabra que dice que le fue depositado es la misma palabra, por supuesto tecnificada o en un sentido técnico, que dice aquí que le fue contado, es decir, le fue acreditado. Pero a Abraham no le fue acreditado un pago, le fue acreditada la justicia de Dios por haber creído. Eso es lo que quiero que entendamos. Le fue acreditado a su cuenta. Exacto. En otras palabras, hermano, vamos a ver si recordamos. Dijimos hace 3 domingos que Cristo, a través de 3 pasos, a través de un procedimiento compuesto por 3 pasos, Cristo cumplió la salvación o nos favoreció con la salvación. Vamos a ver si recordamos. Decía de que el primer paso que cumplió Cristo fue, ¿quién recuerda cuál fue el primer paso que cumplió Cristo? Yo les dije que yo uso un recurso mnemotécnico, hermano, y es ISS. El primer paso es la imputación. A Abraham se le imputó, es el mismo término que se usa, hermano, para un imputado en un jurado, en un tribunal de justicia. Es necesario el imputado, aquel que está siendo señalado o sobre el cual cae la culpa del delito. ¿Qué pasa aquí? De que a Abraham se le imputó la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Qué ha pasado con nosotros los creyentes? ¿Somos justos? ¿Somos buenos nosotros los creyentes? ¿Soy bueno yo? ¿Somos buenos nosotros, hermano? No. Por haber creído en Cristo, se nos imputó la justicia de Dios y a Cristo se le imputó nuestra injusticia y nuestro pecado. Eso es lo que ha pasado. ¿Es difícil de entender eso, hermanos? No es difícil. Solo se requiere voluntad y deseo, hermano,
de creerlo. Estamos hablando de la fe. Si alguien me dice, es que mire, yo no puedo concebir eso. Bueno, no estamos hablando de la fe, pues. Y no estamos hablando de creer, pues. La Biblia, dice la Biblia que Cristo le dijo a un hombre, un docto en las cosas de la Biblia, de la ley, a menos, le dijo, que te vuelvas como un niño, no puedes recibir la vida eterna. Por eso le digo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué pasa con un niño? Si yo a ese niño le digo, mira hijo, dentro de esta mano tengo un pajarito de colores, para que lo cree. Por eso le dijo Cristo a aquel hombre, a menos que te vuelvas como un niño. Creer. Entonces, hermanos, se nos ha imputado la justicia de Dios, mientras que a Cristo se le imputó nuestra culpabilidad. Segundo punto, y con esto vamos a ir terminando. La fe sola en Jesucristo vence todo obstáculo. Quiero suplicarle, hermanos, que por favor veamos ahora siempre ahí en nuestro capítulo 4, que es el capítulo de estudio, pero ahora veamos el versículo número 16. Mire lo que dice. Y el punto se llama: la fe sola en Jesucristo vence todo obstáculo. ¿Qué dice el versículo número 16? Dice así: por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Miren, es por fe para que sea por gracia. Es decir, para que sea parte del regalo inmerecido. Ya hemos estudiado, hermano, que gracia es la palabra charis o caris en griego. ¿Y qué quiere decir? Favor de Dios inmerecido hacia alguien que no lo merece ni que lo puede recibir. Esa es la gracia. Es un favor de Dios para alguien que ni lo merece y que tampoco lo puede ganar. ¿Podremos nosotros ganar la salvación, hermanos, como ya dijimos, por nuestras buenas obras? No podemos. No podemos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice el versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Luego dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Ahí estamos nosotros. Y se le pone la fresa al pastel con la frase que continúa después de la coma. El cual es padre, ¿de quién dice? De todos nosotros. Miren, como está escrito, versículo 17. Te he puesto por padre de muchas gentes. Ahí está una frase pareada, entre paréntesis. El versículo 17 al principio aparece entre paréntesis. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, con relación a la fe, hermano, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Oiga, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Quiero tratar de explicar eso. ¿Cómo es eso que se dice de Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen? ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Quién es el mejor comentarista de la Biblia, hermano? La Biblia. Todos necesitamos leer. ¿Por qué dice en este pasaje que da vida a los muertos? Versículo número 19. Ahí se explica en parte. ¿Qué dice el versículo 19? Y no se debilitó en la fe. Es decir, Abraham no se debilitó en la fe. No decayó su fe. No falló su fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya, ¿cómo dice? Como muerto. ¿Por qué estaba como muerto? Porque ya casi tenía 100 años. ¿Y qué más había? Su esposa era estéril. Sara era estéril. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que da vida a los muertos? Le voy a explicar por qué. Porque Abraham, en el sentido, hermano, de procrear prole, de procrear descendencia, estaba
muerto. Ya no podía. Ya no podía. No tenía 100 años, pues. Ya Sara ya no tenía menstruación. A no ser que las condiciones genéticas, pues como ya lo dijimos el miércoles, eran diferentes, ¿verdad? Y las mujeres, pues de 100 años todavía. Pero allí está la situación. Por eso es que dice que Dios da vida a los muertos. Pero enriquezcamos más la idea, hermanos. Enriquezcámosla. ¿Cómo? Para aclarar qué quiere decir la Biblia cuando dice que Dios da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como que si fuesen, les quiero pedir que revisemos un pasaje. ¿Cuál pasaje? Hebreos. Ya fuimos a él, vamos a regresar a él. Para poder estudiar, hermanos lindos, para poder ver con este ejemplo cómo es eso que Dios da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Hebreos. Estudiamos la Biblia, hermano. La Biblia, esto es lo importante. Esto es, hermano, lo fundamental. Hebreos 11. Hebreos 11. Vamos a leer los versículos. Sí, correcto. Hebreos 11. Pero ahora los versículos. ¿Qué vamos a aprender con estos versículos? Vamos a ilustrar, hermano, o vamos a aclarar este punto que dice en Romanos que Dios da vida a los muertos o que llama las cosas que no son como si fuesen. Hebreos 11, versículos 8 en adelante. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿cómo salió? Dice, sin saber a dónde iba. Dios así le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a mostrar el lugar para donde te llevo. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11. Ahí va. Por la fe también, la misma Sara, ¿qué le pasaba a Sara? Siendo estéril, recibió fuerza, ¿para qué? Para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Tiene sentido ahora Romanos, hermano? Cuando dice Romanos en el capítulo número 4 y versículo 17 que Él llama a las cosas como que no son como que si fueran y que le da vida a los muertos. Tiene sentido, ¿verdad? Qué linda la Biblia, hermanos. En la Biblia no hay ignorancia. La Biblia nos aclara. ¿Ve? Ahora, hermano, si nosotros vamos a, solo les voy a mencionar de paso esto. Si nosotros vamos a Génesis, y si usted quiere anote, en el capítulo 17, allí puede aprender con lujo de detalle la promesa hecha a Abraham. Y ahí se repite. Hombre, veamos. Está fácil de encontrarlo porque vamos a ir al primer libro. ¿Qué dice Génesis 17:17? Solamente es, hermanos, por el tiempo. ¿Qué dice Génesis 17:17? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, oiga, en su corazón, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Qué nos pasa cuando Dios nos dice, verdad? Te voy a sanar, te voy a salvar, te voy a restaurar, te voy a ayudar, te voy a fortalecer, te voy a bendecir. ¿Verdad que a veces nos reímos? Pero qué bueno, hermano, que es en el corazón. Porque dice en el versículo 17 del capítulo 17, entonces Abraham, pues sí, porque desde el versículo 15, hermano, para que arrastremos la idea y no cortar ahí la idea. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Si la bendijere, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones
reyes de pueblos vendrá de ella. Versículo 17, este es el versículo, columna vertebral. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay imposible. Incluso abrir una matriz hoy en el siglo XXI. 2 veces abrió la matriz de mi mujer para que naciera Jerusalén y Zoar. Yo ya les he contado mi testimonio, hermano. Clínicamente mi mujer no estaba capacitada para procrear. Ya les he explicado que cuando Zoar, el médico, nos dijo: te voy a hacer un legrado a tu mujer porque esto ya no sirve. Te voy a raspar eso y ya no sirve, está muerto. Yo creí en la promesa de Dios. Yo creí en lo que Dios me había dicho a mí. Y no permití. Oramos al Señor y nos fuimos para San Miguel. 10 años tiene Zoar. Gloria a Dios. ¿Cumplirá Dios todavía las promesas, hermano? Amén. ¿Sanará Dios todavía? Vayamos terminando, hermano. No hay obstáculos para la fe puesta en Jesucristo. Porque así lo dice el versículo número 18 y 19, siempre del capítulo 4 de Romanos, 18 y 19. Él creyó, oiga esto qué lindo, hermano. Este pensamiento es bello. Siempre hablando de Abraham y la promesa. Abraham, es decir, Sara estéril, Abraham viejito, y Dios le había prometido ser padre de una multitud. Y el versículo 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Yo tengo dificultad, hermano, para poder entender eso. Pero con la versión que yo tengo a la par es más fácil, porque sabe cómo dice: contra toda esperanza. Eso dice. Cuando dice la versión Reina Valera, él creyó en esperanza contra esperanza, dice la NBI, contra toda esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, no se debilitó en fe. Pero ¿cómo se pudo fortalecer Abraham? Se fortaleció sabiendo que el que prometía era poderoso. Por eso yo le he explicado, hermano, que la fe, el objeto de nuestra fe,